Bueno, un saludo para todos los que están escuchando este video tutorial. Quiero agradecer a todas las personas por su amabilidad de pertenecer a este grupo técnico contable de normas internacionales de contabilidad y de aseguramiento. Pues si me apoyan, vamos a seguir desarrollando diferentes videos para los cuales trataremos temas específicos. De pronto agradezco a todas las personas que se toman su tiempo para escuchar este video, para compartir este video a demás colegas y aquellas personas que también transmiten información, transmiten su conocimiento por medio de las redes sociales. Esas personas que sin nada a cambio están trabajando por difundir algo de conocimiento. Bueno, en este caso, un estudiante me preguntaba que si que él entendió la NI12 y si entendió la NI12 debe tener que volverse a leer la sección 29 y entender la sección 29, es decir, la NI12 es diferente a la sección 29. Eso es la pregunta de este joven que está empezando a estudiar estos temas de normas internacionales. Bueno, a todos los colegas que trabajan la parte de contabilidad y que de pronto desconocen de estándares internacionales y piensan que los estándares internacionales es para un especialista, es para algún especialista, y en realidad no es así. No es ni para el especialista, no es ni para el magister, no. Es para esa persona que quiere analizar, que quiere entender y que de forma propia puede empezar a incursionar, a emprender y analizar estos estándares internacionales. Gracias a Dios hay mucha información, hay demasiada información gratuita, en las cuales las personas pueden analizar esa información y sacar conclusiones muy importantes para desarrollar en su profesión. No necesitamos ser expertos, no necesitamos ser expertos. Aquel que dice que debe ser un experto, no hay que ser un experto. Para ser un experto, este estudio requiere de años, ¿cierto? Requiere de años, de muchos años para volverse un experto en estándares internacionales. Y hoy la contabilidad de pronto es un trabajo muy desgastante, es un trabajo desgastante donde hay que presentar una serie de informes y esos informes pues generan tiempo. Entonces, a duras penas vamos a poder nosotros pues hacer análisis con gran profundidad. Lo que podemos hacer es analizar los temas que verdaderamente me involucran, esos temas que a mí verdaderamente me relacionan, esos temas sí los puedo estudiar, los puedo analizar, y si ese tema es importantísimo para la empresa en la cual trabajo, pues con mayor razón podemos darle análisis muy fuertes en esa parte. Entonces, muchas veces pensamos que debemos entender todos los estándares internacionales. Y en la medida que vamos entendiendo un estándar internacional, vamos entendiendo el otro y vamos entendiendo el otro. Entonces, el contador que de pronto no quiere entender estos temas es porque carece de entusiasmo. Carece de entusiasmo. Hay que empezar a motivarse a entender estos temas. Primero, pues vas a entender, ejemplo, lo más básico, que en este caso son las NI para pymes, es el caso más básico. Comienzas a estudiarlas y de pronto tu empresa solo hace uso de propiedad plan de equipo, solo hace uso de inventario, solo tiene unas propiedades de inversión y de pronto hace la parte de combinación de negocios. En la parte de beneficios empleados no hace cálculos actuariales, en fin. Tiene unos instrumentos financieros muy básicos que todo el tiempo le hemos dado un tratamiento similar al que reglamenta el estándar internacional. Entonces, hay cosas
básicas que nosotros podemos entender sin necesidad de pagar más diplomados, sin necesidad de pagar más mm, afiliaciones, yo qué sé. Sin necesidad de pagar, nosotros podemos apropiarnos de los temas y nosotros podemos darle un criterio. Además, el estándar internacional es muy versátil, ¿cierto? Es muy versátil. Todo es dependiendo de la fiabilidad que puede dar ese reconocimiento. Ese reconocimiento, si presenta una gran fiabilidad, a ese le debemos apuntar. Entonces hay otros métodos que no me presentan una fiabilidad que lo dicta el estándar, pero que no me presentan una información más real, más verídica. Entonces esos reconocimientos los podemos pues omitir. Bueno, la pregunta de este estudiante, que es una pregunta muy importante porque cuando uno está empezando a estudiar estos temas de normas internacionales, uno se puede embolatar. El solo hecho de comparar normas internacionales de información financiera con normas de aseguramiento, te puedes embolatar, ¿cierto? Te puedes embolatar y esta pregunta es totalmente válida. Entonces, en nuestra conferencia explicábamos la NI 12. ¿Por qué explicábamos la NI 12? Y muchos dicen, no, la NI 12 es un tema de monstruos, es un tema fuerte, es un tema... No, no. Hay muchos conferencistas que generan incertidumbre, generan mucha incertidumbre con los temas de normas internacionales. Claro está, hay temas complejos, pero hay temas muy básicos que si trabajan contabilidad en el menor tiempo posible lo pueden entender. O sea, lo pueden entender. Si no saben contabilidad, obviamente hay que hacer un desgaste muy fuerte para que entiendan esta parte. Hay que hacer un desgaste muy fuerte. Entonces, la NI 12 pues aplica para las NI plenas. NI plenas aplica NI 12. Y la sección 29 aplica para las NI para pymes, el grupo 2. Esta parte, pues son dos estándares internacionales dirigidos para dos tipos de sectores económicos muy diferentes. Tú no puedes comparar una compañía con una mediana y pequeña empresa. Son empresas que tienen actividades muy diferentes. Entonces las actividades de la pyme son muy básicas, y por eso se expide esta norma internacional para poder realizar este tratamiento, reconocimiento de esas actividades que son muy pequeñas, muy básicas que realizan estas empresas. Por lo tanto, podríamos decir que la NI 12 tiene un mayor alcance a la sección 29 para el reconocimiento del impuesto sobre las ganancias, tiene un mayor alcance, pero tienen la misma metodología de reconocimiento. Es decir, que si usted me entendió esa conferencia del NI 12 en aquella época que la dicté, fácilmente la sección 29 solo tiene que irse a ese estándar, ¿cierto? Solo tiene que irse a ese estándar, pero la metodología es el mismo. Nosotros reconocemos activos por impuestos corrientes, pasivos por impuestos corrientes y diferencias temporarias. Los dos estándares, al momento de revelar su información, me reglamentan que debo presentar una conciliación entre lo que es fiscal y lo que es contable. Los dos mismos estándares. Entonces, hasta ciertas exigencias son muy similares. Entonces, los dos mismos tienen la misma metodología, activos por impuestos corrientes. Cuando presentamos activos por impuestos corrientes, cuando existe un exceso del pago del impuesto sobre la renta. Cuando existe un exceso del pago del impuesto de la renta, es decir, nos efectuaron más retenciones. Por lo tanto, cuando hacemos nuestra declaración de renta, esa declaración de renta nos arroja un saldo a favor. El mismo estándar internacional
simplemente no mira como activo por impuestos corrientes los saldos a favor de una declaración de renta, una declaración fiscal, sino que entiende que en muchos países las pérdidas fiscales se pueden compensar. Entonces esas pérdidas fiscales que se pueden compensar también son un activo por impuestos corriente, siempre la gerencia determine que se pueden compensar en un término inferior a un año, ¿cierto? A un año del cierre del periodo de ejercicio que se ha establecido en la compañía. Entonces, manejan la misma metodología, reconocimiento del impuesto diferido por diferencias temporales. ¿Cuál es la diferencia? Que sí es una diferencia, es que, claro, la NI 12 tiene un gran alcance, ¿cierto? Y tiene un gran alcance porque aplica para las NI plenas. En cambio, la NIF para pymes, es esta parte de acá, la NIF para pymes aplica para cada una de las secciones que podemos observar aquí. Entonces, en la sección 1 está cuáles son esas empresas que pertenecen al estándar NI para pymes. Entonces, está la sección 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16, la 17, la 18, la 19. En cada uno de ellos, lo más probable es que exista una diferencia temporaria y que esa diferencia temporaria se le debe calcular un impuesto diferido. Entonces, esa es la diferencia, que son dos estándares dirigidos a sectores económicos diferentes. Entonces, uno es para que aplica para NI para plenas y el otro es para pequeñas y medianas empresas, las cuales se aplicarán en el caso de las diferencias temporarias a cada una de estas secciones, pero en NI plenas es algo mucho más amplio, algo mucho más amplio porque debemos tener en cuenta estos estándares internacionales, ¿cierto? Estos estándares internacionales que podríamos decir que estos de acá tienen un mayor alcance de reconocimiento a los que están al lado de las pymes. Tienen un mayor alcance de reconocimiento. Esa es la diferencia entre lo que es NI para pymes y las NI plenas. Que las NI plenas tienen un mayor alcance de reconocimiento. Tienen un mayor alcance de reconocimiento para actividades que las pequeñas y medianas empresas no van a realizar, que si esas actividades, esas pequeñas y medianas empresas las llegara a realizar, tendría que pasar a ser parte del grupo de NI plenas, ¿cierto? Entonces, la NI plenas es algo amplio. Mire que una vez tengamos lo que son las NIF, tenemos las NI y tenemos sus interpretaciones que aclaran más reconocimientos, aclaran unos reconocimientos que la NI no puede aclarar ni la NIF puede aclarar. Entonces aquí están toda esta parte, ¿cierto? Toda esta parte de lo que son las NIF, las NI y sus diferentes interpretaciones. De hecho, el estándar internacional NI 12 tiene dos interpretaciones. Sería bueno que se documentaran de esas dos interpretaciones para, para tener un conocimiento más amplio. No simplemente es el estándar NI 12, sino que también están sus interpretaciones que se emiten para aclarar ciertas dudas. Entonces, la metodología sigue igual, ¿cierto? La metodología sigue igual. Recordemos diferencias que no dan lugar a un reconocimiento del impuesto diferido. En muchos países esta diferencia es llamada diferencia permanente. Diferencia permanente. Ni la NI 12 ni la sección 29 en ningún párrafo de estos estándares internacionales me establece que haz el reconocimiento o identifique, mejor dicho, reconocimiento no, identifique
¿Cuáles son las diferencias permanentes? No. ¿Cuáles son las diferencias que no darán lugar al reconocimiento del impuesto diferido? También vamos a tratar las diferencias temporarias imponibles y las diferencias temporarias deducibles. Como el ejemplo que lo expliqué en el video anterior, ahí hay un reconocimiento del impuesto diferido. Son ejemplos muy válidos. Recuerden que es dependiendo de la deducibilidad o la obligación sustancial que me otorga el ente fiscal para así poder hacer el reconocimiento de impuestos diferidos. Entonces, la NI 12 o la sección 29 son totalmente dependientes de la norma tributaria que rige en tu país, de la norma fiscal. Son totalmente dependientes. ¿Qué quiere decir? Que si la NI 12, dentro del siguiente año, la norma fiscal existe una reforma tributaria, la NI 12 debe ser modificada en el sentido de sus reconocimientos. Entonces debemos hacer diferentes ajustes o debemos analizar los cambios o cómo va a impactar en las notas de revelación, cómo va a impactar esos cambios de reforma tributaria en nuestros estados financieros. También se debe revelar ese cambio. Tanto la NI 12 como la sección 29 exige esas notas de revelación. Entonces, aquellos contadores que pensaron que no, que me voy a dedicar solamente a lo fiscal, pues difícilmente lo podrán hacer. Tienen que tener dos conocimientos o tienen que tener bases muy fundamentales de lo que son normas internacionales y lo que son las normas fiscales. Y aquel contador que piense, no, simplemente me voy a dedicar a entender normas de contabilidad, o sea, normas internacionales de contabilidad, el resto que se joda, el resto pa'l carajo. Pues déjame decirle que tengo la triste noticia que existe el estándar NI 12, impuestos sobre las ganancias con fundamentos tributarios, donde debes hacer análisis de impacto tributario. Entonces, el contador tiene su gran reto de entender lo que es fiscal y lo que es contable. Es un gran reto que tiene. Bueno, muchachos, quiero agradecer por este pequeño tiempo que han disponido para escuchar este video. Por favor, los videos compártanlos. Todo video que ustedes puedan observar que sea de carácter, de conocimiento, compartan. No compartan simplemente los videos chistosos, sino que comparten los videos que les pueden generar conocimiento.